información y crítica fina. Aquí hay para todos, escucha y opina. Las entrevistas ya no serán las mismas. Ajá. Si no tiene correa no habrá quien la soporte. Corte, 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 Juliana. Ya estamos, ¿qué? Yo estoy durmiendo ya. Mientras llega el congresista Richard mensaje nos saca en vivo, yo no veo nada. Ahí está, señores, ya está durmiendo ya. Muerte sueño, pero muy bien acompañada, como siempre, por ahí. Timonel, ¿cómo están, señores? Otra vez. Y está por llegar el congresista Richard Arce. En realidad, el programa arranca a 10 en punto. Lo que veían hace un rato era el monólogo, la introducción, los previos, la antesala, señores, la entrada al programa. Pero como se está demorando y como yo soy absolutamente puntual, teníamos que arrancar a las 10. Si se demora 10 y 5, 10 y 10, problema, tampoco nos vamos a ir hasta las 11 de la mañana, ¿eh? Pero tenemos un compromiso con el público, al público nos merecemos, ¿o no, mi querido Timonel? Reverencia para el público de parte de Timonel, ahí va, miren qué maravilla, una maravilla Timonel. Señores, y está con nosotros también hoy una invitada muy especial, que es Romina, mi nieta, Bula María, qué rico, que es la hija de María. No, no es una muñeca, no le puedes decir, ah, mira, ahí está tu muñeca, qué linda tu muñeca. Eso háganlo con Frozen, eso háganlo con Elsa, con Anna, háganlo con la princesa Sofía, háganlo con Pocahontas, háganlo con Rebelde, háganlo con cualquiera, pero no con Romina. A María le dices que Romina es una muñeca y se pone a llorar, es su hija. Y hoy día la dejé en el colegio y me dijo, mamá, ¿te llevas a Romina? Sí, mi amor, le digo, me voy a Corte Juliana. ¿Puede salir en Corte Juliana? Así que como este video se lo voy a mostrar después a María, ahí está María Romina, mi nieta que me acompaña hoy y que además va a ser quien se encargue de cuidar y resguardar a nuestro engreído, a nuestra mascota del programa, que es nuestro querido Timonel. Entonces, señores, dicho esto, y mientras esperamos que llegue el congresista de Nuevo Perú, Richard Arce, vamos a hablar un poco acerca de lo del fútbol. Ya hablamos hace un rato, ¿no? De estos hinchas tan ridículos, machistas, misóginos y tristes que con la camiseta peruana se burlan de ciudadanas de otros países, de extranjeras que llegan allí también con toda esta fiebre del mundial a apoyar a sus respectivas selecciones. La mayoría obviamente no habla español, hablan ruso, hablan inglés, y estos babosazos lo que hacen es dársela de machitos, de divertidos, de graciositos, de palomillas de ventana, diciéndoles, ¿no?, lo que tienen que hacer en términos sexuales sin ser puntuales, sin ser verdaderamente honestos, ¿no? Porque si les hablaran de sexo, con la palabra sexo, ellas lo entenderían por más de que no hablen castellano. Pero no, usan una palabra que aquí en Perú es muy común en jerga para hablar de una situación íntima, de un coito, de una relación sexual. ¿Estamos otra vez? Bueno, hubo un pequeño problema, no sé qué sucedió, parece que Luis Ángel, haciéndose el tecnológico, quiso meter música, pero apenas ingresa un sonido que Internet reconoce como una canción que obviamente no nos pertenece. Si pueden voltear el monitor se los agradecería. Gracias, mi querido Roberto, nos ha cortado la transmisión. Por favor, hagan algo con Luis Ángel, ¿ya? Vamos a llamar a una persona que yo quiero invitar al programa el miércoles. Vamos a ver si puede, ¿ok? Ahora vamos a hablar de lo de Clayton Galván y demás. Pero ahorita quiero esto antes de que llegue Richard Arce. ¿Llega el congresista o no llega? Porque si no llega, sigo con esa transmisión y chau, ¿eh? No nos vamos a quedar hasta el mediodía para esperarlo. A ver. ¿Quién será? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con el ídolo de multitudes, por favor? Te quiero, Gerson. Un aplauso para Gerson. Gracias. Gerson. ¿Qué tal? ¿Cómo Escúchame. te va? Bien, me va bien, pero me va a ir mejor si vienes el miércoles al programa. Te necesito. Ven aquí. Bueno,
yo a través de tus redes, Ya. a través de tu Facebook oficial, ¿Ya? me comprometí a ir el día miércoles. ¿De verdad? Ningún problema en asistir, pues la voy a pasar bien, eso está asegurado. No, de todas maneras, si somos patas, Gerson. Además, vamos a tener más tiempo para explayarnos y para contar a la gente que somos amigos, que tú eres un hombre felizmente casado, que cada uno tiene su vida y que verdaderamente es un insulto y una falta de respeto que estén hablando tonterías, cuando de verdad somos pero muy patas. No, de hecho, no, pero es que bueno, pues la gente puede decir lo que quiera y verdaderamente no le doy importancia a la mala onda de algunas personas. No todos son así, felizmente, ¿no? Sí. Hay mucha gente que hecho nos respeta, que nos quiere bastante, también les devuelvo ese aprecio a toda esa gente. Así que no hay ningún problema, el miércoles tú dime a la hora y yo voy, por favor. Tú tienes que estar acá a las 10 en punto. Si llegas tarde, te reviento, ya sabes. Pero, por favor, tienen que pagar la apuesta, pues flaca, o sea, tampoco se trata de que... Taipe, te he ganado todas las apuestas, me debes chifa, me debes, olvídate, pizza, me debes comida criolla, me debes pequeños, ¿ah? ¿Puedes creer que la gente, bueno, algunas personas que me encuentran en la calle me dicen, oye, págale la apuesta a la flaca, me dicen, cuando en realidad quien me debe eres tú, te has encargado de hacerme una fama, flaca. Así ¿Qué soy yo, es eso, por Dios? una basura. Escúchame, Taipe, el miércoles vienes entonces cerrado, mira que te estoy comprometiendo en vivo y en directo, ¿ah? Ah, estamos en vivo ya. No, Sí. Yo me comprometo con toda la gente que está en este instante viendo a través de tu Facebook Live. Yo me comprometo a ir el día miércoles 10 de la mañana bien plantado esta vez. Me encanta, Gerson, me encanta tenerte, sabes cuánto te quiero, cuánto te respeto y que soy tu hincha, ya lo sabes, ¿ah? Muchas gracias, Fred. Igualmente, tú sabes, esto todo es recíproco, también te quiero, te estimo mucho, te respeto muchísimo como periodista, de verdad, así que la vamos a pasar bien con toda la gente, ya saben, el día miércoles 10 de la mañana estamos ahí con Juliana en el Facebook Live, así que se preparen, vamos a hablar de fútbol y de muchas cosas más, Sí, seguramente. obvio, esto va a ir hasta las 3 de la No hay tarde. problema, con tal que no cante, no hay ningún problema, nos quedamos todo el tiempo. Te tengo para invitarte Mermelada Timonel, que es nuestro auspiciador que no paga auspicio. mira. Ahí está. Mira, qué Sí, bien, sí, qué te podemos bien. conseguir un par de galletitas y a ver si tú también me ayudas a ejercer presión para que Luis Ángel consiga auspicios. ¿Te parece? Pero por supuesto, se supone que el día miércoles no tienes que esperar por lo menos un auspiciador, pues, ¿no? Por lo menos, digo Por lo yo. menos, ¿no? Que nos opere un auspiciador ahí, tú sabes que así nomás no nos juntamos. Y es verdad, flaca, no, normalmente no nos hemos juntado fuera del canal. No, pues, imagínate, más argumentos tenemos encima para cerrarle la boca a la gente que habla tonterías y que piensa que tenemos un romance. Gracias, Taipe. El miércoles acá, ¿ah? ¿Perdón? El miércoles acá. Miércoles 10 de la mañana a través de Facebook Live de Juliana Oxenford Oficial. ¿Has visto? ¿Qué te parece? Ah, son Juliana. una cosa impresionante. Gracias, Gerson, te esperamos. Y cuando llegues, bueno, vas a encontrar a Roberto, vas a encontrar a Celeste, a Richard, a Janet, que son encantadores. Bueno, perdón por Luis Ángel, pero también lo vas a conocer. No, un saludo para todos ellos y gracias por la invitación. Estaremos ahí el día miércoles 10 de la mañana, como te digo. Invitar a toda la gente. Voy a anunciarlo también a los 10 seguidores que tengo en el Facebook que se unan a la transmisión. Qué mentiroso, eres falso. Ahorita que eres más estrella del mundial que Guerrero, ¿ya? Le robaste el show a Guerrero. Te quiero, De eso Gerson. también vamos a hablar, de eso también vamos a hablar. De Gracias. todo vamos a hablar. Un beso, amigo. Gracias. Otro beso para ti, flaquita. Cuídate, mucho. tú también. Chau, chau. Cerrado Gerson Taipe el miércoles, que va a ser un día previo al Perú-Francia, señores. Y ahora sí, ya llegó el congresista Richard Arce. Por favor, que ingrese. No voy a cortar la transmisión porque la gente ya está enganchada. ¿Cómo está, congresista? Me voy a parar para saludarlo. Adelante, por favor, siéntese. Esta es su casa. Acá tengo a Timonel. No es una broma, en realidad es la mermelada que no nos auspicia, pero como nos han hecho fama de mermeleros en el Congreso de la República, donde usted trabaja, congresista, hemos decidido que nos acompañe y burlarnos un poco de esta imagen tan triste que pretenden algunos parlamentarios crear de la prensa. Que hay mermeleros, claro está, eso es algo innegable. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree usted que de pronto hay toda esta ola de ataques contra los periodistas? ¿Están con sangre en el ojo, digo yo? De todo, Juliana, muchas gracias por la No, invitación. usted por venir. Discúlpame la demora. En realidad hay un nivel de descrédito de este Congreso propio de las propias acciones de los congresistas de la República. Y acá hay una grave responsabilidad de la mesa directiva presidida por el fujimorismo, porque ellos tienen la absoluta decisión respecto a los temas logísticos, inclusive la contratación de personal. Son las prerrogativas que tienen, inclusive los presidentes de comisión tienen esa prerrogativa de nombrar a sus asesores directamente sin consultar a los miembros de la comisión.
dicen que es parte de las prácticas parlamentarias que vienen desde hace muchos años, pero ahí hay una seria objeción porque de por medio está la imagen que proyectamos frente a la población. De por sí el Congreso siempre ha estado desacreditado por múltiples factores y generalmente asociados a temas que no tienen nada que ver con leyes, con labores de fiscalización, sino más bien por temas estrictamente personales y en algunos casos inclusive casos de corrupción. Bueno, pero a eso súmale sí, la pretensión de querer manejar el Congreso como si fuera un feudo para intereses político-partidarios. Ahí está la consecuencia y al final pagamos justos por pecadores. Lo van a seguir además dirigiendo, ¿no? Porque si bien ya llega el momento de elegir a una nueva mesa directiva, va a ser muy difícil que el fujimorismo, teniendo mayoría, teniendo la bancada más grande, ceda la presidencia a Johnny Lescano, que es uno de los voceados, por ejemplo, parlamentario de Acción Popular, o algún integrante del bloque de izquierda, ya sea del Frente Amplio o de Nuevo Perú. En realidad, en la mayoría ellos tienen que entender que fue una delegatura de parte de la población. Y la mayoría en democracia no es imposición. La mayoría no significa una aplanadora donde vas a poner por encima de los intereses nacionales, los intereses político-partidarios o inclusive rencillas personales de algunos congresistas, como tú lo acabas de expresar hace un momento, sobre este tema específico de la arremetida que están haciendo con la prensa y con la prensa crítica. Ojo, ese es un detalle muy interesante, porque la prensa no es el público objetivo es la población, la prensa es un intermediario. Entonces tú puedes tener discrepancias, puedes tener posiciones encontradas, pueden estar hasta en las antípodas, pero lo objetivo es que tú argumentes, que tú sustentes, que muestres cuál es tu posición y la población sabrá sacar. Lo que pasa es que no quieren que los periodistas opinemos. Dicen, no, los periodistas se tienen que dedicar a informar, los periodistas tienen que dar las noticias, los periodistas tienen que contarnos qué hacen, pero los periodistas también podemos opinar, sin subestimar la inteligencia, por supuesto, del público que sabrá entender y sabrá discernir entre lo que están viendo y la postura que manifiesta la persona que traslada esa información. Yo digo un montón de cosas, opino todo el día y sin embargo no pretendo que todos piensen igual que yo, simplemente siento una postura, argumento mi posición y en función a ello la gente sabrá determinar si verdaderamente están de acuerdo conmigo o no. No pretendo que todo el mundo me dé la razón, pero periodistas que no puedan opinar, periodistas que no puedan argumentar, periodistas que no puedan tener algún tipo de sustento frente a una situación polémica, controversial, entonces son muñecos de torta. Mejor que los manejen como si fuesen arlequines o títeres. Pues no sé, títeres, y nos olvidamos del periodismo independiente. Pero a todos los funcionarios públicos siempre les ha molestado eso, obviamente, ¿no? Pero ahí hay otro aspecto que es determinante. Nosotros creemos profundamente en la democracia. Churchill decía que era el modelo menos eficiente, el menos práctico, llamémosle, pero es el modelo que prevalece a nivel mundial. Y en democracia un indicador determinante para ver si hay buenos niveles de democracia es la libertad de prensa, la independencia de los medios de comunicación para informar. Cuando ha habido arremetidas de parte de algunos gobiernos dictatoriales, siempre se han orientado hacia la prensa, siempre han tratado de callar a la prensa y en ese aspecto el fujimorismo ha sido muy duro, ha sido muy crítico y ahora cambia el escenario, se le hace críticas y la respuesta ¿cuál ha sido? Arremeter contra la prensa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Coherencia mínima y elemental. Bueno, es una arremetida, perdón que lo interrumpa, no directamente desde Fuerza Popular, aunque al final se entendía que ellos iban a votar a favor de la ley Mulder, sino que ha sido un parlamentario del APRA. Yo tengo la sensación, ¿no?, y en realidad la clara idea, de que Mulder ha sido una especie de instrumento para poner sobre la mesa un proyecto cuya iniciativa, cuya idea no proviene ni siquiera de Mulder y menos del Partido Aprista, sino del fujimorismo, pero necesitaban a un tercero para no quedar como los malos de la película hasta que este pase de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, la iniciativa parlamentaria, a el Pleno y al final se decidió darle luz verde, ¿no? Y en realidad, si te pones a analizar, el APRA solo tiene 5 representantes. O sea, si habría una iniciativa legislativa propia del APRA, iniciativa del Partido Aprista, a lo más, si es que solamente se cerraría en su partido, tendrían 5 votos. ¿Por qué cree que Mulder se prestó a esto? Es bastante sospechoso cuando uno escucha al presidente del Congreso de la República con expresiones desatinadas, como lo hizo hace unas cuantas semanas cuando hablaba de prensa mermelera. Y ahí guarda la correlación con el proyecto de ley que se acaba de aprobar por insistencia. Fíjate el detalle. Esto pasó de comisión permanente, o sea, no hubo el dictamen en Comisión de Transportes y Comunicaciones. No, pues. De frente en comisión permanente y lo llevaron al Pleno y con su mayoría hicieron aprobar. El presidente lo observó como corresponde y regresa al Congreso.
Y ahí hay una modalidad que se llama por insistencia, significa que el Congreso puede promulgar esta ley. Y es lo que han hecho. Se fue a la Comisión de Transportes y Comunicaciones y hay también una llamada de atención porque en esa comisión participan todas las fuerzas Y políticas. está usted lo integra. Claro, yo fui el único que votó en contra del proyecto de ley. El resto de congresistas no asistieron y el congresista del Águila se abstuvo después de argumentar. En cambio, todo el fujimorismo en pleno argumentaba que eran gastos excesivos que se realizaban en publicidad. Pero ahí la primera objeción que hacemos es, el Congreso de la República tiene la prerrogativa constitucional de manejar el presupuesto general de la República. Entonces era fácil ponerle algunos candados. Claro. Si hay mucha plata que se gasta en publicidad, disminuyamos ese gasto en publicidad o simplemente pongamos las restricciones correspondientes para ser óptimos en el gasto, no solo en publicidad. ¿Cuánto gasto realizan en seguridad? ¿Cuánto gasto realizan en gastos administrativos, en compras logísticas, Ajá, en contratación de personal? Entonces seamos coherentes, no gastemos eficientemente. A ver, acá el tema es el siguiente. Yo sí considero que en el gobierno de Ollanta y en el año y medio que estuvo PPK en el poder, hubo un gasto criminal en publicidad. Y hay gente que me dice, Julián, no puedes decir eso, tú trabajas en un medio de comunicación abierto, privado, que es Latina. Pero lo tengo que decir porque hay otras prioridades. Ahora mismo en la sierra central de nuestro país se está sobreviviendo con temperaturas que llegan a los 15 grados bajo cero. ¿Se imaginan ustedes esos niños que encima no tienen ni siquiera la capacidad de estar bien alimentados, que ya presentan cuadros de anemia y encima tienen que soportar este frío con la hemoglobina baja, con el sistema inmunológico en el piso? ¿De qué estamos hablando? Pero de ahí a prohibir publicidad es ridículo, porque el castigo no es a nosotros, a los que trabajamos en medios, y tampoco a los dueños. El máximo castigo es a la población a la que le restringes, le prohíbes, le limitas el derecho a informarse, porque solamente tienen que ver el canal del Estado, escuchar la radio del Estado y acceder a Internet, cuando ni siquiera el 25 o 30% de personas que viven en pueblos alejados de nuestro país tienen un teléfono inteligente o una computadora en su casa. ¿Por qué? Acabas de tocar un tema muy sensible y está muy relacionado a lo que yo represento. Yo vengo de la región Apurímac, yo soy de Andahuaylas. Hay zonas en Andahuaylas, en Apurímac, y más aún en las otras provincias mucho más duras, en Chillihue, en Llancama, que son comunidades, en Pampachiri, están sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, y el tema del frío es terrible. Se ha aumentado la incidencia de problemas de salud, pero sobre todo hay muertes de personas vulnerables, ancianos y niños. Entonces hay que ser racional a la hora de gastar. En eso no hay mayor discusión, al contrario, tenemos que ser responsables en ese gasto. Pero fíjate, la ley lo que dice bien claro, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano. Esto es falso, no regula, debería decir ley que prohíbe, si es que ellos pretenden hacer. Y ahí quería tocar un tema conceptual que es elemental. Una cosa es publicidad, otra cosa muy distinta es comunicación del Estado, otra cosa muy distinta es información pública que da el Estado referente a diferentes tópicos que desarrolla, y otra cosa muy distinta son los famosos publireportajes. En esto último estamos de acuerdo, prohíban los publireportajes, por ejemplo, me parecería genial prohibir los publireportajes. Las mermeladas, las famosas mermeladas. Claro, porque a veces aparece en el periódico a página completa la cara de la autoridad que quiere elevar su ego, su autoestima, no sé, o vanagloriarse. Eso es un gasto insulso porque cuesta mucha plata. Pero eso no cuesta, fíjese usted, se lo digo yo desde mi condición de periodista. A veces sucede que un parlamentario, que un candidato al gobierno regional, al municipio de tal o cual, ¿qué es lo que hace? Es amigo del director de un canal, es amigo del columnista principal de un periódico o del conductor estrella de una radio, y le dice: flaco, hazme mi publicherry, dame mi mermelada. Y lo he visto y lo he escuchado, y es una vergüenza, pero allí también creo que los periodistas tenemos que hacer un mea culpa. No se trata de decir, todos nos atacan y somos los buenos de la película. En mi gremio hay mucha gente que verdaderamente da vergüenza. Hay mucha gente que está almorzando con políticos, hay mucha gente que va incluso hasta el Congreso a tomar café con los congresistas, no para buscar una primicia, para buscar algún tipo de situación que más adelante le pueda resultar beneficioso. Entonces usan el periodismo no para opinar, para comunicar, para informar, para indignarse, para decirle a la gente lo que necesita saber, sino que usan el periodismo como vitrina para otros negocios. Como soy periodista, mira, yo no voy a tocar a tu partido político, no te preocupes, pero a cambio, Cholo, déjame, pero a cambio, Cholo, déjame hacer un media training, déjame asesorar, hacer de coach
de tus parlamentarios, de tus congresistas, y los preparo perfecto para cuando tengan que enfrentar una entrevista complicada. Y eso es lo grave, y eso se tiene que condenar, eso se tiene que desterrar. Se va el 80% de periodismo nacional, no, te lo que digo. Yo que se vaya. mejor me quedo sola y me llegan auspiciadores. Juliana, yo quiero ser muy objetivo acá porque yo vengo de provincia, te comentaba, y las radios regionales, por ejemplo, que son los más afectados con esta ley, porque ellos ya no van a tener la posibilidad de difundir información porque son muy pocos los ingresos que tienen. Esas radios regionales son muy ligeros en sus comentarios. Allá en Apurímac, facilito, te endilgan un delito penal. Basta que salga por ahí algún chisme en redes sociales, sin mayor argumento, te sacan la denuncia. Yo he querellado a varios de esos medios de comunicación. Sí, he querellado, por supuesto, lo he querellado. ¿Por qué? Porque han afectado mi honra. Pero ojo, ¿yo voy a actuar en función de mis intereses personales o voy a actuar en función del interés del país? El interés supremo a la libertad de la información, que se requiere una sociedad pensante, reflexiva. Si tú vas a limitar los canales de comunicación solo al Internet, como tú estabas expresando hace un rato, y solo el canal del Estado, estás restringiendo el espectro de posibilidades que pueda tener la persona de acceder a información, sabiendo las serias limitaciones que tenemos en zonas rurales. Ya, ok, hasta ahorita le está cayendo usted recontra bien, pero me toca hacer ahorita la mala de la película, papel que también me gusta asumir, porque usted habla de querellas, de demandas, y ha sido denunciado usted por el alcalde de Andahuaylas, Narciso Campos. ¿Usted trabajó en la cooperación belga? Ah, sí, por supuesto. Yo vengo del mundo de la cooperación, he trabajado desde el año, bueno, no solo con la cooperación belga, con la cooperación holandesa. Pero en la trabajé belga, hasta en Europa, trabajé con la cooperación belga, por supuesto, ¿desde el 2004 hasta el 2010. Él dice que desde el 2011 empezó a trabajar en la cooperación belga y no desde el 2013, que es el año que usted pone en su hoja de vida. No es falso. Hicieron una denuncia en ética. Por eso le llevaron la denuncia en ética, se archivó, inclusive pretendieron hacer una denuncia en la fiscalía y no procedió. Lo que pasa es que esta denuncia pasa, perdón que me interrumpa, esta denuncia pasa porque usted supuestamente en su hoja de vida, que es una declaración jurada, usted aspiraba a un cargo público que ahora lo tiene, que es el de congresista de la República. Tienes que ser absolutamente puntual y delicado, no puedes mentir y no puedes omitir información. Totalmente de acuerdo. Y lo que ellos dicen es que usted obvió decir que trabajó más tiempo en esta cooperación y que por lo tanto ocultó ingresos. Es absurdo, es mentira, y te doy el dato concreto. Yo trabajé para una agencia de cooperación internacional, fui representante en el Perú canalizando financiamiento para diferentes proyectos de desarrollo, no solamente en mi región, en muchas regiones del Perú, entre el 2004 y el 2010. Así está estipulado en mi contrato de trabajo y mi certificado de trabajo, que está en francés, pero se puede traducir. ¿Y habla francés usted? Sí, hablo francés. A ver, dígame en francés. Je parle francés, ça va, Juliane, ¿tú vas bien? Yo no hablo nada de francés, pero yo te estoy diciendo si estás bien, cómo estás, y... De repente me está diciendo, ¿qué hago acá? ¿Para qué vine? No me gusta porque Julián y yo me estoy trabajando el on va parler de tout, on va connaître toute la réalité, toutes les problématiques qu'il y a au Perú. Hoy vamos a conversar y vamos a hablar sobre todos los problemas. Yo también estoy de acuerdo que Luis Ángel tiene que conseguir auspicios, efectivamente, que si no este programa va a terminar muriendo, señores. Si chumunanqui parlamus urunasimipi. Si quieres vamos a hablar en quechua. Ay, quechua porque me también encanta. hablo en quechua. A mí el quechua es un idioma que me gusta tanto que si yo tuviese la oportunidad de hacer alguna recomendación al Ministerio de Educación, pondría como curso obligatorio el quechua. ¿Qué hacemos aprendiendo a hablar inglés o francés o alemán en muchos colegios europeos en nuestro país? No, tenemos la capacidad de aprender y abrazar con tanto amor un idioma que además es riquísimo. Te lo dicen todos los especialistas. Una criatura de 5 o 6 años que aprende a hablar quechua luego habla cualquier idioma. Ahí está, usted habla quechua y habla francés. ¿Qué otro idioma? Políglota me resultó. ¿Qué otro idioma? ¿Alemán también habla? No, solamente francés. Sí. ¿Ruso algo habla? de inglés, no. ¿Ruso nada, no? ¿Qué opina de esos videitos que han salido de peruanos burlándose de las rusas? Siempre va a haber algunos desatinados, algunos que dejan mal al país porque ese tipo de imágenes misóginas, machistas, lo único que hacen es nos desacreditan. Pero ese es un indicador más del alto nivel de violencia que existe en nuestro país contra las mujeres. Seguramente. Solo quisiera darte un dato muy preciso porque respecto a lo que estábamos hablando de idiomas, cuando aprendí el francés, el verbo hablar es parler, hablar. Y en quechua nosotros decimos, hace un ratito te dije, parlamus unchis, vamos a hablar. Y el Congreso se llama Parlamento. Parlamento es hablar. Y ustedes nunca hablan, entonces ya discuten, o si hablan, algunos hablan cada idiotez. No, pero hay humildemente siempre en el Pleno estoy debatiendo, estoy argumentando, defendiendo los intereses
de mi región, pero defendiendo también este proyecto de ley. Pero regresemos para que quede claro esa acusación del alcalde, porque sería bueno. Ya que habló de parlamentar, ¿no? Y estamos hablando de parlamento, ¿por qué no pudo usted llegar a eso, a un diálogo, a una conversación con Marco Arana? Fue tanta la bronca, tanta la pelea entre ustedes dos que al final le espectoraron del Frente Amplio. No me espectoraron, salimos 10 del grupo de... Sí, pues, pero espectorados 10, pero uno de ustedes... No, claro, yo fui, como quien dice, la manzana de la discordia. De la discordia, sí. El tiempo nos ha ido dando la razón. Todas las posiciones que han tenido en el Frente Amplio, evidentemente las discrepamos en muchos aspectos. No, lo último sucedió con el congresista Castro, que para recordar solo te doy un dato. El congresista Castro fue impuesto por Marco Arana a la Comisión Lavallato. En la decisión del grupo de los 20, habían decidido que yo vaya. Yo cedí mi posición a Quintanilla, al congresista Quintanilla. Marco Arana puso a Castro. Ahora, ¿qué ha pasado con Castro? Eso creo que te grafica lo que ha sucedido. ¿Es una dictadura del Frente Amplio? En su momento, los meses que vivimos, definitivamente manejaba a su discrecionalidad el congresista Marco Arana. Nosotros hemos volteado esa página porque nos interesa poner en agenda el plan de gobierno del Frente Amplio, porque ojo, el Frente Amplio no es un partido político, es una plataforma, un bloque, una alianza, como existe en el Uruguay. Tú eres testigo, en el Uruguay se han conjuncionado todas las fuerzas de izquierda. A mí me gustaría ver a las fuerzas de derecha haciendo una plataforma de fuerzas y sería casi imposible. Pero hay una cosa que ustedes tienen que aceptar, los parlamentarios de izquierda, ya sean los que están ahora en Frente Amplio o los que se han pasado al grupo de Verónica Mendoza, con Marisa Glave, con Indira Wilca, que es Nuevo Perú, bloque al que usted pertenece. Esta división, esta separación, este divorcio, lo que ha generado es un malestar en la gente cuando, después de muchísimo tiempo, en las últimas elecciones, fueron elegidos muchos congresistas de izquierda, es decir, la imagen del parlamentario... Después de mucho tiempo, lo mismo que está suciendo en Colombia, el día de las elecciones, de acuerdo. Es excepcional que haya tenido esa volviendo a cobrar importancia. Verónica Mendoza tuvo una importante participación, ya no sé si tanto, pero tuvo una importante participación en los últimos comicios, siendo de izquierda. La gente le perdió el miedo a la izquierda y ahora con estos problemas que ni bien entran al Congreso, se separan, se pelean, la gente dice no, la izquierda ni siquiera puede ponerse de acuerdo, no podemos confiar en la izquierda ni para gobernar, ni para legislar. ¿Es consciente de eso? No, al contrario, pienso que es una oportunidad para poder seguir fortaleciendo nuestra posición, porque te repito, hemos tratado de conjuncionar fuerzas para tener una presencia política. La izquierda después del 85 con el Frejolito Barrantes no ha tenido la posibilidad real de tener una representación tan importante como la que hemos tenido en este Parlamento. Entonces es una gran responsabilidad para todos los que nos sentimos de izquierda, porque ojo, no solamente es Tierra y Libertad, el partido político de Marco Arana, ni el Nuevo Perú, que ahora hemos conformado muchos partidos de izquierda, sino que venían muchos movimientos regionales. Yo vengo de un movimiento regional, yo he postulado 2 veces a la región en Apurímac. Esta es mi tercera participación en política y tengo la oportunidad de representar y el gran orgullo de representar a mi tierra. Entonces hemos querido sumarnos a ese esfuerzo de la izquierda para mostrar una alternativa distinta de gobierno. Lo que pasa es que la palabra izquierda en el Perú obviamente da miedo porque sobre todo después de lo que pasó con Ollantumala y la postura que él tuvo, que además fue muy cambiante porque apareció el polo rojo bien puesto en campaña y después le fue echando lejía, se convirtió en fucsia, después rosadito hasta que se puso muy blanquito y esa fue la razón, Nacional de Minería por la cual logra convertirse en presidente, porque con el polo rojo no llegaba a sentarse en el sillón presidencial. Sin embargo, yo tengo la sensación de que no hay mucha coherencia, al menos públicamente por parte de algunos parlamentarios de izquierda, porque por ejemplo cuando se empezó a hablar acerca de esta nefasta situación, realidad que se vive en Venezuela, yo le he preguntado a Indira Wilca, le he preguntado a Marisa, a cuántos congresistas, a Marco Arana, a Quintanilla, esto es una dictadura, y siempre se iban por la tangente, no tenían la capacidad de decirme sí, lo que se vive en Venezuela es una dictadura. ¿Por qué tanto miedo? Pero permíteme hacer la precisión, justamente una de las discrepancias y parte de la sanción ha sido nuestra posición abierta para ser críticos con gobiernos de izquierda que están involucrados en violaciones de derechos humanos, en transgresiones a la democracia, inclusive con corrupción. Y lo he salido inclusive a expresar abiertamente en los medios de comunicación, y fue parte de las diferencias que tú estabas explicando hace un momento. Pero para usted es una dictadura. Por supuesto, y lo expresé abiertamente, fue por eso la posición que nos han ido arrinconando. Es que hay que ser muy objetivos. Lo que ha sucedido en el Brasil, con todo el proceso que puede estar cuestionado a Lula, Lula ha sido directo amigo
de Odebrecht, de todas estas empresas brasileñas, hasta podría decir era el embajador de estas empresas brasileñas. Entonces, con todas las investigaciones que hay de por medio, que siga el conducto regular, que se respete el debido proceso, ahí hay un involucramiento, eso es innegable, no puedes tapar el sol con un dedo. Qué bueno No que por lo ser de mencionas. izquierda vamos a tratar de proteger, tenemos que ser objetivos y coherentes, pero también tenemos que ser críticos con algunas posiciones que tiene el Congreso de la República, cuando hablan de defensa de la libertad de expresión, cuando hablan de defensa de la libertad de información, y después sacan este tipo de ley que contradice drásticamente la posición que ellos tienen. Bueno, y ahora después de eso está el proyecto de ley de Clayton Galván, que es integrante del grupo de los Avengers, que lo que busca es que los periodistas, para ejercer, tengamos que estar obligatoriamente colegiados. No solamente estudiar ciencias de la comunicación, ser periodistas, sino tener la colegiatura, que quienes hemos pasado por una universidad y nos hemos graduado, somos bachiller, o yo no tengo título, pero sí soy bachiller de ciencias de la comunicación con especialidad en periodismo, no me cuesta nada ir al colegio de periodistas y sacarlo, me lo darán en un día, pagas y te lo dan. Pero, ¿qué pasa con aquellos que han estudiado filosofía, economía y que verdaderamente, Y que ejercen periodismo. y que verdaderamente tienen una trayectoria como periodistas? No los columnistas que nunca hicieron calle y de pronto, soy periodista porque ahora opino acerca de la política nacional. ¿Usted está a favor? No, de ninguna manera, me parece totalmente desatinada, pero justo viniendo en el carro escuchaba en conferencia de prensa el congresista Clayton Galván ha dicho que va a retirar el proyecto. Sí. Saludo esa iniciativa porque no tenía ni pies ni cabeza ese proyecto legislativo, porque para empezar, el tema periodístico, es bastante complejo y bastante amplio, no se restringe a una sola carrera. Imagínate lo que hubiera pasado en la historia si solamente hubiéramos restringido solo a periodistas con formación técnica o profesional en periodismo. No hubiéramos tenido la bloguera cubana que nos da información. Claro. De repente hasta Ana Frank, si hubiera vivido en esta época, hubiéramos conocido qué estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial con los alemanes, con el genocidio nazi. Pero lamentablemente, ahora que tratan de bloquear a la prensa, se olvidan de esas partes históricas. O Franco, recuerda, Franco exigía, el gobierno español que estuvo más de 30 años, una dictadura salvaje con violaciones a derechos humanos, exigía a los periodistas acreditación. ¿Para qué? Para después perseguirlos, saber identificarlos dónde estaban los periodistas. Seguro. Son maneras de cooptar la libertad de expresión. Acá hay algo determinante. El periodismo ha evolucionado, ya no se restringe solo al papel, solo a la televisión. Están los Ahora medios tiene digitales. mucho, exactamente, estamos acá en un medio digital. Este tipo de medios digitales va a exigir con esta ley que tengas título de periodista y que de la gente que se dedica a esa profesión y tienen otras carreras. Sí, claro. Y No hay que ser es egoísta, importante. ¿no? Porque yo lo he hablado con algunos amigos, colegas que han estudiado conmigo en la universidad y me decían, está bien, Juliana, porque nosotros nos hemos quemado las pestañas, hemos estudiado periodismo y hay cada desadaptado, cada, digamos, personajillo por ahí que funge de periodista sin serlo. Y es cierto, a mí también me molesta cómo algunos digo, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es este? Hablando, opinando, pero nunca en mi vida lo he visto en la calle. Este tipo tiene mi edad, esta tipa tiene mi edad, son de mi generación. ¿Por qué no han estado nunca donde las papas queman? ¿Por qué no los he visto nunca en Chile cuando se murió Pinochet, en Venezuela, la época de Chávez, ahora de Maduro? ¿Por qué nunca los he visto en Colombia cuando la FARC atacaba y una otra vez a través de los guerrilleros? O sea, claro, no cualquiera tampoco se puede sentar a hablar, o la experiencia o efectivamente el título. O Pero hagamos un análisis de quiénes han recibido los premios Pulitzer. Sí. Para ver si son realmente periodistas. O no. Muchos de ellos no son periodistas. Y no lo porque pueden esta comparar con profesión- médicos, con arquitectos, donde efectivamente es un asunto tan técnico que sí requieres de una colegiatura para firmar. Pero en fin, Y ahora ha revolucionado, como te digo, los medios de comunicación, el hecho del ingreso del Internet, las redes sociales, y eso permitiría que mucha gente se exprese. Entonces, una ley de este tipo limitaría seriamente la necesidad de informar y estar bien informados. Esto no se traduce más que como una segunda arremetida de parte del Seguro. fujimorismo para bloquear a la prensa. Y yo Lo bueno estoy- es que lo han retirado el proyecto, dejémoslo ahí, pero hay que mantenernos incólumes en nuestra posición de defensa y Pero de lo han estricta retirado- a los derechos de estar informados. Eso lo es han clave y retirado por ser determinante. impopular, lo han No, retirado lo ha retirado y lo ha porque- dicho expresamente, es por las críticas que ha Así es, recibido. así Lo ha es. dicho expresamente Bueno, el si congresista. fuese un congresista coherente diría, a mí me parece bien y yo continúo con mi iniciativa. Ah, claro. Porque por algo la presentó y por algo fue a buscar firmas. ¿Cuáles Pero, en fin, fueron la motivación? hace un rato hablamos de las demandas, de las denuncias. Sí, regresemos Y a eso para usted- poder aclarar a la Ya, población. pero usted no consignó en su hoja de bien la sentencia. ¿Por qué? No, de ninguna manera yo no tengo ninguna sentencia. ¿Usted no fue demandado por obligación de dar dinero a favor de una asociación en Apurímac?
Yo fui director de una institución. Así es. ¿Y no fue demandado? No, hay una denuncia en la vía civil. Sí. Yo firmé como director ejecutivo de esa institución. Sí. Firmé el documento para un préstamo interno. La misma institución tiene su entidad financiera y tiene Sí. su entidad de cooperación. Prestaron el dinero internamente. Yo firmé como director ejecutivo y después me hacen aparecer esa deuda cuando deberían pagar ellos como si fuera una especie Ok, de pero garante. esto se judicializó. Se judicializó, Ajá. y claro, se judicializó, ¿Y por qué no lo supuesto. consignó en su hoja de vida? Porque es en la vía civil. No, porque es en la vía después civil. hubo esta decisión. Es en la vía civil, fue no es como ratificada. garante, ojo. Pero esta Inclusive, decisión. mira, fíjate, si yo fuera garante, al final el garante es el perjudicado, o sea, porque el Ya, que se preste es el de acuerdo. responsable. Usted me puede decir que sí, que las cosas sucedieron de tal manera, pero lo cierto es que había un proceso judicial y eso tiene que estar consignado en una hoja de vida cuando una No, persona en la hoja de postula. vida se consigna si uno tiene delitos penales, si tiene denuncias de estafa, por ejemplo, denuncias de No, robo. se de consigna peculado. cualquier denuncia, No, eso era una denuncia. no, eso es una denuncia en la vía civil. Pero no importa. Todo esto surgió a consecuencia de que luchamos contra la corrupción en esa No, a ver, institución. yo Y no eso sé pretendieron. exactamente No, lo qué que te pasó, decía porque es muy además- importante que tú entiendas que ahí yo firmé como director ejecutivo y después me hicieron aparecer como si yo fuera garante Ok, de ese pero préstamo es un interno proceso, ante institución. pero es un proceso en la vía se civil. tiene que consignar en la hoja de vida, se tiene que consignar. No, en la vía civil no, en la vía penal. Lo dice ahí en la hoja de vida, en la declaración Bueno, de hoja de vida. usted es, cuando ya era congresista, porque postula en el 2016, se da con la noticia, de hecho, que esta decisión de hallarle culpabilidad a usted, luego de la sentencia del Poder Judicial, fue ratificada en el año 2017 y señalan que usted quiso evadir responsabilidad con un pagaré que luego dijo que no era su firma, que habían alterado su rúbrica. Es lo que te estoy comentando. Yo firmé como director ejecutivo y me hicieron Ya. aparecer como si fuera una deuda personal. Fue un préstamo interno de la misma institución. ¿Por qué no creer, voy a ser mal pensada, voy a ser un poco la bruja del cuento, por qué no creer que usted postuló justamente al Congreso un año antes de que esta decisión judicial sea ratificada para librarse de lo que pudiese venir más adelante gracias a que obtenía ni bien conseguía una curul la tan ansiada inmunidad parlamentaria? No tiene nada que ver la inmunidad parlamentaria con temas civiles. Si tú tienes problemas civiles, tú, por ejemplo, tú tienes un hijo, no pasas mantención, el proceso va a seguir así seas congresista. Pero Es en el tema qué penal. bueno, ojo. qué bueno que lo mencione, porque si usted tiene una demanda por alimentos y está postulando al Parlamento de la República, lo tiene que consignar. Por supuesto, Y- y pero bueno, no es mi caso. No, es mi no caso, demanda por supuesto, alimentos, al pero contrario. usted está hablando de un asunto No, pues civil. estoy hablando del tema civil. Ahora, Pero- el tema de alimentos también tiene su parte penal. Cuando un No, padre... no me saque la vuelta así. No, Ya, estoy ya, sacando ya, la vuelta. ya. Sí, Liliana, pero ¿cómo es que civil, cuidar? pero diga, esto es mixto Civiles, penal, por esto es ejemplo, civil sola- civiles compra y venta de una casa y se hizo de manera irregular. No te entregaron los cuartos que correspondían al departamento. Tú demandas a la empresa que te vendió el departamento. Eso es por la vía civil. Lo tienes que consignar igual. No, eso no se consigna. Por supuesto. Eso no se consigna. Se consigna las sentencias penales. Eso Cuando es hay una sentencia. delitos. Pero Eso igual es en esto- la vía civil. Pero fue una sentencia, congresista. Una sentencia No, que además fue, no está ejecutoriada. pero no Ejecutoriada importa, fue significa- ratificada en el año No. 2017. Está todavía en proceso judicial, De porque yo acuerdo. he denunciado que han falsificado A mi ver, firma. y está en esa- proceso judicial no porque no haya una sentencia, un fallo, un veredicto del proceso judicial, sino porque usted ha presentado una medida justamente argumentando lo que me está diciendo, que no es justo y que lo que se está haciendo es un atropello contra la verdad y contra lo que usted acaba de mencionar. Pero mientras tanto, ya hay un veredicto del Poder Judicial. En una Ese primera veredicto instancia. en una primera instancia, pero ha sido ratificado en el año 2017, es decir, por segunda vez no le dan la razón a usted. Eso tuvo que estar notificado en la hoja de vida. No se consigna, te reitero, es solamente en el tema penal. ¿Y se dónde queda consigna la ética? información. Ok, si no está en la claro, por obligación supuesto, de pero es de público conocimiento. Pero Yo he ¿por qué no denunciado le- a esa institución por actos de corrupción que otorgaban créditos Ok. que se aprovechaban de gente muy humilde. Por préstamos de 4.000, 5.000 soles les quitaron sus casas. Yo denuncié a esa gente que estaba metida y en respuesta de eso han buscado algún tema y en este caso yo firmé un pagaré como director ejecutivo de la institución, la misma institución. No sé, Canal 4 le presta a Canal M, que es la misma empresa. Ajá. Y tú firmas como director, como productor firmas. Y después te denuncian como si fueras persona. Ese fue mi caso. Por lo tanto, puedo yo asumir que usted está de acuerdo con la decisión que se ha tomado previa, ¿no? Porque es un predictamen sobre Richard Acuña de que no le levanten la inmunidad parlamentaria, que dicho sea de paso, Richard Acuña debe estar pasándola súper bien en Rusia, ¿no? Pidió licencia sin goce de haber otra vez, cuando quiere ir a Roma a ver al Papa pide licencia, cuando quiere ir a ver al amistoso aquí en Perú, en el Nacional, pide licencia. Qué suerte tiene, ¿no? Pero hagamos la precisión. En el caso de Richard Acuña sí es una sentencia penal y es por apropiación de terrenos. De terrenos, Eso es en el una norte. cuestión grave. Diferenciemos. Acá me han hecho aparecer por una deuda de dar suma de dinero como garante.
esa aparece en la figura. Ni siquiera he sido garante, yo he firmado como director ejecutivo, esa plata jamás yo la recibí. Bueno, he tenido que defenderme y sigo apelando y seguimos ahí en el problema judicial. Es un tema estrictamente civil. Pero deme la ese razón detalle. en algo. Debió consignarlo en su No, pero hoja si de es de vida. público conocimiento en Apurímac. No importa. En Apurímac lo han levantado la Es de información. público conocimiento en mi barrio que yo hago bulla y que duermo tarde, porque los vecinos lo saben y que a veces de repente traigo gente y cuando digan los Oxenford entero todos gritan y hacen bulla. Pero otra cosa es que esto se sepa a nivel nacional y usted es un parlamentario. En la declaración de hoja de vida son formatos muy esquematizados. No me diga eso que es el No, típico flor de los permítame. parlamentarios No, que no es quieren que- poner que tienen 5 hijos, solamente ponen uno. No es mi caso, Juliana, soy un padre muy responsable. Tengo mi familia, tengo 2 hijos, tengo una familia bien constituida. No Y siempre he estoy sido poniendo en duda responsable. eso, pero- yo quiero que tú me entiendas, porque ha habido serios problemas con esa esquematización. En el esquema dice claramente, consigne si usted ha tenido sentencias penales, dice claramente, no habla del tema civil. En el tema civil, por ejemplo, puede estar mal escrito tu nombre, Juliana con J y tú con G. Tú inicias un proceso civil para que le cambien la J con la G. No significa que por eso haya esa sentencia vas a consignar esa información. No, pero no es lo mismo que No, ser evidentemente. acusado de haber desviado dinero. No, pero por favor, eso sí es algo grave. En ningún momento he sido acusado por haber desviado dinero. Aquí Ahí lo que es dice- como garantía. No dice garantía. No, Aquí es lo que dice obligación es que de dar suma de dinero. Yo he usted quiso firmado como evadir garante. responsabilidad con un pagaré que luego dijo que no era su firma, que no era su rúbrica. Es Yo una firmé manera el también... pagaré como director ejecutivo. Ok. Y está Bueno, en mi vamos a ver sello. qué pasa. Está está todavía bien. judicializado, Está pero sí hay que judicializado, decir... pero en el tema civil. Pero ha sido Es que hay que ratificado. hacer una diferencia. Ok, ya. Es, ok, es muy está importante, bien. Juliana, porque durante mi vida, y si quieres te paso a tu WhatsApp, tengo mis antecedentes policiales, judiciales, penales. Jamás he pisado el Poder Judicial en algún tema así involucrado en delitos. Toda mi vida, yo he trabajado en cooperación internacional. Con más motivo debió consignarlo, en serio le digo, porque si alguien decía mañana, miren, él tiene una demanda en Me los han civiles, sacado en lo penal, titulares, sí, y hace un efectivamente, momento- y fui el primero en consignarlo en mi hoja de vida, que es una declaración jurada, para que ustedes sepan que soy una persona totalmente transparente, responsable y que no tengo nada que ver, lo único que hice fue firmar un pagaré en mi condición de Director garante. ejecutivo. Ok, de director ejecutivo. Eso, ¿ve? Se pudo haber adelantado a todo este rollo. No, y que en su momento, inclusive, he hecho, que comenté hace un momento, he abierto proceso judicial a alguna radio porque me sacaron en titulares, Richard Arce sentenciado. Y abajito decía, por ser garante de una entidad financiera. Pero no importa, Y es un tema sentenciado así de- igual. Por No, garante, vía civil, pero vía es que penal, pero son dos cosas sentenciado. distintas, son dos cosas distintas. Una sentencia es un fallo Una judicial. sentencia- Es pero un fallo judicial. Una sentencia puede ser como lo que te acabo de expresar, que la partida de nacimiento tu fecha no corresponde, tú reclamas y te pone la fecha que Una te corresponde sentencia y esa puede es una ser- sentencia de judicial. acuerdo, una sentencia puede Entonces, ser seamos para una claros, persona que pero una no- sentencia por la vía penal, eso sí hay que Ya, tener pero no cuidado. es lo mismo, ¿no? o sea, además, hay que tampoco confundir a la gente. Una sentencia es un veredicto judicial, que uno puede apelar, por supuesto, incluso uno puede llegar hasta la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que a mí me pueden sentenciar mañana por difamación y calumnia, que no es lo mismo que ser sentenciada por homicidio. Obviamente es mucho más No, mucho más son fuerte. dos campos distintos, uno es Pero civil y yo otro no es digo penal. que no, yo no digo Son que dos no, cosas pero es una totalmente sentencia. distintas. Yo voy a lo que representa una sentencia, un veredicto, una respuesta final del aparato En eso judicial. estamos de acuerdo, Ok. estamos de acuerdo en eso. Usted hablaba hace un rato de algo que me importa y me Pero interesa. terminemos también con lo del alcalde, porque te dejamos en el aire, sería bueno explicar, porque El de Andahuaylas. el alcalde de Andahuaylas. Que lo ha ¿Por qué denunciado. viene la denuncia? Porque hemos hecho intervenir a la Contraloría por serios actos de corrupción. A la fecha tenemos ya el informe de Contraloría, ya son carpetas fiscales y está denunciando. ¿Y ¿Cuál va? fue la respuesta? Por supuesto, está ahí. ¿Visita usted Andahuaylas Por constantemente? supuesto, nosotros tenemos la semana de representación. Pero y viaja aparte porque hay ya- gente que en semana de representación no va al Congreso y tampoco va al lugar donde justamente fue elegido. Yo siempre he vivido en Apurímac. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en cooperación, salí del país, trabajé, pero siempre he estado regresando a mi tierra, ahora con mucho más razón. O sea, mi capital político, a la gente que representa es Apurímac, y yo tengo la obligación de estar permanentemente en Apurímac. Y te doy un detalle, el alcalde de Andahuaylas al que hemos denunciado, él fue candidato conmigo, en mi lista como candidato y ganó las elecciones. Eso que te demuestra que lamentablemente a veces cuando hay actos de corrupción no hay el amigo, no hay la amistad, tienes que denunciar como corresponde ante tantas denuncias que tenía en Andahuaylas sobre el tema de saneamiento básico. Las calles están reventadas ahorita en Andahuaylas y por eso fue la denuncia. ¿Y cuál fue la respuesta del alcalde? Ponerme denuncias hasta en la fiscalía, ponerme este tipo de acusaciones que al final no tienen mayor sustento, porque ahí está la declaración de hoja de vida, inclusive a pesar que es esquemática, se puede consignar la información general y eso es lo que ha valido y al final por eso lo archivaron.
Bueno, y ahora usted hablaba hace un rato acerca de los gastos excesivos en el Congreso y de la importancia de efectivamente poner un tope, crear candados, ¿no?, en la publicidad estatal. Vamos a ver qué sucede, porque esto obviamente va a ser al final evaluado y analizado en el Tribunal Constitucional. Pero yo tengo entendido que usted pidió televisión y pidió frigobar. No, frigobar nunca pedimos. A ver, Televisión cuando sí. salió el escándalo sí, pero pedí en la primera semana, cuando nos hemos instalado. Y hemos pedido papeles, hemos pedido inclusive una computadora para poder trabajar, porque la computadora no funcionaba. A la fecha he tenido que llevar computadora, he contratado inclusive internet, porque el internet no entra a mi oficina, tenemos ahí serios problemas. Y lo que hizo el fujimorismo cuando salimos con la denuncia es sacar todos los requerimientos que hemos hecho nosotros, como corresponde cuando uno se instala en una ¿Y oficina. por qué pidió ejemplo, televisor? Entiendo la computadora para trabajar, entiendo papel, entiendo que pida un escritorio, entiendo que pida sillas para sus asesores, pero ¿por qué un televisor? Porque había un televisor antiguo que no tenía la entrada HDMI para poder conectar a la computadora, para poder acceder a la información de todas las publicaciones. Necesitamos estar informados con las Pero uno de noticias. 43 pulgadas. No, ahí viene el otro tema. Yo te voy a pasar también a tu WhatsApp. El Congreso de la República te manda un formato diciendo, señores, para pedir todos estos requerimientos, si ustedes no tienen. Y ahí aparecía televisión y el esquema que está establecido en el Congreso de la República establece televisor de 43 pulgadas. Porque yo también me pregunté, ¿por qué 43 pulgadas? Y ahí está el documento que te dice de logística que el Congreso solo compra televisores de 43 pulgadas. ¿Friobar no pidió? No, en ningún momento. ¿No pidió friobar? No. ¿Tiene friobar? Hay un friobar, una pequeña refrigeradora antigua que sirve para que los trabajadores ahí puedan guardar sus alimentos. Ok, y las flores a su despacho no llegaban. No. ¿Ah? Las flores compro para mi esposa. Ah, sí. Ah, se hace galán. Ah, sí. Pero... Me encanta, pero todos los políticos, pero- por alguna razón, cuando vienen siempre me hablan de la esposa, de los hijos. Yo me lo imagino después en Rusia, que habla tantos idiomas, tratando de engañar a alguna por ahí. He Bueno, estado en varios mundiales, Juliana, pero no he necesitado ser congresista para ir a los mundiales. Pero Por hasta- mi propia labor profesional, como te comentaba, trabajaba en Europa, estuve en Alemania 2006, aproveché, ¿no? Como ¿Y cualquier le hubiera gustado profesional. estar en el Rusia 2018, Ah, sí, me por imagino? supuesto. Y también iba a estar, y fíjate, es confesión de parte, iba a estar en Sudáfrica, ya estaba todo organizado porque estaba trabajando en Europa. Pero decidí regresar a mi región para postular, para ser presidente regional. ¿Y ahora no se le pasó por la cabeza pedir una licencia sin goce de haber como Richard Acuña? Me gusta el fútbol, pero es un escenario bien complicado en este momento. El nivel de descrédito del Congreso es bastante alto. Y lo segundo es que es oneroso viajar a Rusia. Es un promedio de por persona, calculo unos $7,000, $8,000. Más, Yo tengo entre mi esposa pasaje y y- tengo mis 2 hijos, fácil unos $20,000. O sea, Pero si los que es se van a excesivo Rusia ese se van dinero. sin esposa y sin hijos, lo que hacen es aprovechar esto como si fuese un viaje de promoción. ¿Ah? Sería imposible que pueda salir sin mi esposa. y Ah, sin no lo mis hijos. dejan. ¿No lo dejan? Confesión de parte. Sí. Ah, es pisado, usted. Obediente. Ah, Obediente, mire es usted. muy distinto. ¿Cómo me gusta su esposa? ¿Cómo se llama su esposa? Jenny. 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 Sí. ¿Y cuánto tiempo de casado? De relación tenemos muchos años. Tenemos Alejandro de 6, Ariana de 3. Ah, chiquitito. claro. Qué maravilla. Justo el fin de semana hemos pasado el Día del Padre con la fiebre de mi hijo ahí. Pero es parte. Es ¿no? parte. Feliz Día del Padre. Ah, no, gracias, Atrasado, gracias por pero eso. feliz Día del Padre. Y Jenny le da con palo. Sí. Tú sabes que las mujeres tienen unas grandes cualidades, como por ejemplo ser muy responsable con el hogar, el tema de administrar el hogar, la educación de los hijos. Y nadie Por lo mi reconoce. propia labor y función hace que esté casi todo el tiempo fuera. Por eso no lo Entramos dejan muy ir a temprano. ¿Ah? No, a lo que me refiero Pero es le dijo la usted a gran Jenny. obligación y la responsabilidad que tiene tu pareja Sí. para hacerse cargo de los hijos. En nuestra sociedad no valoramos el tiempo que le dedican los padres, en algunos casos pueden ser papás, pero en la mayoría de los casos son mujeres que le dedican a los niños. Es cierto, yo acá traje a Romina, que Cocina, es lavan. mi nieta, se la presento. Romina, primera vez que está frente a un político. Mira. Y Se asustó, Romina. Y cuantifica, Liana, cuantifica cuánto es la contribución real al PBI, todo ese trabajo doméstico que realizan en las No, familias. lo las que usted mujeres. dice es cierto, hay papás que son excepcionales. De hecho, hay papás Y que todos son muy los políticos cariñosos no y demás, somos pero yo sinvergüenzas, sí ¿no? creo, por ejemplo, que es absurdo que en nuestro país, tomando en cuenta que la mujer de aquí es tan dedicada a su familia, es tan pegada a sus hijos, pues exista esta figura absolutamente ridícula de la tenencia compartida.
Se ha demostrado, usted que ha vivido en Europa, en España, por ejemplo, que las primeras generaciones de esta medida, esta norma que se creó ya como hace 14, 15 años o un poco más, chicos que ahora tienen 17, 20, la mayor cantidad de casos de suicidio, se presentan en niños que viven un rato con el papá, un rato con la mamá. Una cosa es que tú tengas tu casa, tus papás se separan, se divorcian y sabes que los fines de semana, de un día a otro te toca con el papá te puede recoger del colegio o llevar, pero tú tienes que tener un hogar, tienes que tener un arraigo, no puedes tener 2 casas, no puedes tener 3 casas, no es que estoy con la mochila, por los famosos niños mochila, estoy con la mochila en la puerta del colegio, no sé si quién me recoge hoy o a qué casa voy, si a la de mi papá o a la de mi mamá. Y eso en un país como Perú, donde la mujer además asume el control de la casa, de la crianza de los hijos, es ridículo, porque muchos hombres que tienen plata lo que hacen es romperle la mano a un juez de familia o a una juez de familia para tener la tenencia compartida. Estos niños son arrebatados del hogar donde está la mamá y donde vive tu madre, donde está tu epicentro. Y además los padres tenemos que entender que las diferencias de pareja es entre la pareja, no con los niños, porque después parece una especie de trofeo el hijo y empiezan en la pugna y el daño psicológico que se le origina. ¿Y cómo es terrible. ¿Cómo hace usted cuando se pelea con Jenny? Porque todas las parejas discuten y Jenny le empieza, digamos, lo empieza a castigar. Siempre hay que buscar el diálogo, ¿no? Lo mejor es respirar ese momento. Okay. O sea, lo objetivo cuando hay un momento de carga emocional es respirar, aguantar. Es brava, Jenny. En los primeros minutos, no. Yo me refiero al hecho, en el Congreso es lo mismo, que lo que hago es siempre trato de respirar, porque si reacciono emocionalmente, evidentemente la reacción no va a ser racional. Ahora sí que me dio pena, ¿eh? O sea, ¿está diciendo que está en su casa como está en el Congreso? No, si estoy hablando de las diferencias que puede haber. Dios santo. Las diferencias ahí en la calle, tú sales con tu carro. Jenny viene a ser casi Galarreta. No, me al muero. contrario. Me muero. Una gran mujer. Me Al imagino, contrario, me una imagino. gran mujer. No, tú sales acá a la puerta y de repente chocas tu auto. Y ¿Ya? el del otro auto es un energúmeno. Y te va a faltar el respeto. Tú también reaccionas emocionalmente, claro. Vamos a llegar a un tema de exposición a la violencia. Un aplauso para Jenny. Una caída muy bien, No, pero déjame cerrar la idea. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí contra ese energúmeno? ¿Vas a reaccionar viralmente o vas a reaccionar con objetividad? ¿Cuál es lo que te recomiendan en inteligencia emocional? Respirar, tranquilizarte. Usted también es coach ahora. No, solo te estoy mencionando, ¿no? O sea, a eso me refiero cuando te decía en el Congreso, si tienes al lado a un congresista que está... Me lo imagino en el Congreso leyendo a Paulo Coelho, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? No, tal vez es mi formación de cura, yo tengo formación religiosa, por eso me llevo tan bien con Marco Arana. ¿Usted quiso ser cura? Claro, por supuesto, fui al seminario salesiano. ¿De verdad? Sí, por supuesto. ¿Y en qué momento se dio cuenta que no? ¿Cuando conoció a Jenny? No, mucho más antes. Antes, sí. Mis discrepancias con la Iglesia Católica. Bueno, yo voy a confesar algo, yo quise ser monja. ¿Ya ve? Pero eso es muy bueno porque esa etapa es valiosa. Iba a ser cura. ¿Querías ser cura? Sí. No consigues ni auspicios, te vas a mantener en el seminario, ¿de verdad? Sí, pero yo también quise ser. El mensaje es que para tomar ese tipo de decisiones tú tienes una formación previa. Sí, claro. Y esa formación previa fue con las madres salesianas, que todas las tardes compartía con ellas y me ayudaron a formar en mi personalidad, en valores, en principios que me gustaría que mis hijos también tengan esa oportunidad. Eso es muy valioso. Yo reconozco mucho. Yo tengo discrepancias con la Iglesia Católica, pero yo valoro mucho la necesidad de que nuestra sociedad tenga ese acompañamiento espiritual. ¿Y por qué no hace algo el Congreso de la República para llevar a cabo una verdadera investigación y solicitar el castigo absoluto para estas basuras del sodalicio que tanto daño le han hecho a niños que ahora son adolescentes, que son jóvenes y seguramente los que todavía son criaturas, abusando sexualmente de ellos? ¿Por qué? Mira, ha sido muy difícil, han estado postergando, ya se creó la comisión, pero todavía no está operando. Fíjate, la comisión Lavallato, ahí sí asignan 30 trabajadores, le dan todo el presupuesto. A eso voy, hay una comisión que se la bandera, no hace nada. Ahí solo se necesita un par de asesores y creo que esa comisión caminaría muy bien con el congresista de Belaúnde, que es el delegado, el responsable por el Congreso de la República para hacer esta investigación. Es que no podemos tapar el sol con un dedo. Acá ha habido transgresión a los derechos de niños. Y fíjate, yo en mi caso personal he presentado un proyecto de ley por el tema de que muchos de estos casos de violación de niños, generalmente se siente la conciencia de la violación cuando uno ya es adulto. Entonces ahí viene el tema de la prescripción. Sí, claro. ¿Qué sucede con la prescripción? Cuando tiene recién 25, 30 años se da cuenta que ha sido violado. Y cuando vas a ir a hacer la denuncia ya prescribió el delito. Porque no ya puede prescribir. Entonces he presentado un proyecto de ley para que no prescriba, sino que se cuente la prescripción desde la mayoría de edad. Desde los 18 años empiece a correr la prescripción, para que pueda haber la racionalidad. Es una forma también de aportar en esta lucha
terrible que está viendo nuestra sociedad, donde las violaciones son todos los días. Todos los días, de manera Y constante. ahora podemos ver en televisión, porque ahora hay las noticias, hay los medios de comunicación. Esto ha sido permanente en una sociedad machista, misógina. Y antes como la incluso que vivimos. peor, lo que pasa es que tampoco había la estadística que nos permite ahora evidenciar, visualizar una realidad que es tan triste, sobre todo porque daña a lo que uno más cuida en el mundo, ¿no? Que son los hijos y las poblaciones finalmente más vulnerables, ¿no? Porque una criatura sometida a una violencia psicológica, física, sexual, a veces ni siquiera entiende que eso no es una manera de recibir amor. Creen que eso es amor. Y hasta que son conscientes, crecen y dicen, no, este tío que me tocaba de tal manera y que me hacía esto, o este padrastro, o este abuelo, o este vecino, estaba abusando sexualmente de mí. Lo que pasa es que yo no sabía lo que era siquiera un abuso sexual porque era una criatura que no entendía del mundo. Es parte de nuestra miseria como sociedad. Es muy poco que invertimos en prevención, en educación. Acá también es determinante la religión, sino que justamente la religión donde confiábamos, ahora hay todos estos casos de denuncias. Lo bueno es que el Papa Francisco, en el caso de Chile, ha tenido una posición bastante Con Chile interesante. sí, porque hubo una presión, ¿no? No, pero es bueno, porque siempre la Iglesia ha protegido muchas veces este tipo de denuncias en Estados Unidos, te habrás enterado de todos los problemas que ha habido, y más bien esta posición del Papa lo saludo, porque son delitos execrables que no se pueden dejar pasar y se tiene que sancionar con el mayor peso de la ley. Tenemos que ir terminando, congresista. ¿Se arrepiente de haber postulado al Congreso o le gustaría? No, de ninguna manera, al contrario, me siento muy orgulloso y muy honrado de representar a mi región, Apurímac. Hay muchos problemas, espero que un día me invites para hablar sobre el proyecto minero Las Bambas, los conflictos sociales y las oportunidades que podría generar al país, y que justamente vengo por eso al Congreso. Yo antes trabajaba en el tema académico, trabajaba en el mundo de la cooperación y veíamos todo el tema de los conflictos sociales y veíamos el potencial que tenía en mi región, en Apurímac. No solamente está Las Bambas, hay como 4 o 5 proyectos mineros que va a significar desarrollo al país. ¿Le gustaría volver a postular? Un poco complicado por todo lo que está sucediendo. ¿Pero ser gobernador regional quizás? Sí, tal vez, porque esa era la aspiración. O sea, yo postulé 2 veces a la región. La última vez me quedé por muy poquitos votos. O sea, fue una gran lección también de aprendizaje, de madurez política. Y eso me permitió ahora ser congresista, ¿no? ¿Y Jenny está de acuerdo con esta carrera política? Eso es lo más importante, ¿no? La fortaleza que me da para poder seguir adelante, ¿no? Porque la política no es sencillo, no es una senda rodeado de rosas y flores, al contrario, es una senda donde vas a tener ese tipo de denuncias como acabas de no, y ese rodeado de barretas, de vuelta y baja. Y te dicen de todo, o sea, sí, claro. Te acusan desde, no terrorista le deben decir todo el día. Acá nos dicen, sí, ahí en la Purímac. Lo que pasa es que tienen que entender que el sur del país es reaccionario, el sur del país tiene un voto de protesta. Sí, claro. Yo te invito un día, vamos a Andahuaylas, vamos a Purímac, vamos a Cusco. Yo hice la cobertura del Andahuaylazo, me acuerdo, y he estado en otra oportunidad también. Yo me conozco. Mi casa está a una cuadra del Andahuaylazo. Yo he estado en todo el Perú, conozco todo el Perú, no hay una provincia que no conozca. Si me permites ahí, siempre... Pero no me invite porque yo no acepto invitaciones del Parlamento. Además, a mí me cuida, si... Ahí está, timonel. La única mermelada que recibo es esta, y que la recibo además con mucho amor, ¿no? Y es comprada por nosotros, por el equipo de producción. ¿Cuánto costó? ¿80 céntimos? Parte de los recursos de la caja chica hasta que consigas un auspicio. Dice que quiere ser cura, no sé qué. ¡Dan un auspicio! A ver, congresista, yo le agradezco. No, pero a ver, cerremos el tema porque me gustaría tocar en este asunto de... No, es que tocaste el Andahuaylazo, es que es algo muy sensible para mi región. Sí, claro. Mucha gente acá en Lima criticaba cómo es posible que puedan apoyar a un tipo como Antauro Humala, o cómo la población puede apoyar. Lo que no decían los medios de comunicación nacional era que la gente en Andahuaylas permanentemente está postergada al olvido, a la postergación, la pobreza, la desnutrición crónica, la falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, ver a alguien que reivindicaba esas necesidades, evidentemente iba a generar un apoyo. ¿Usted apoyó? No. ¿Antauro? No, ¿A Ollanta? ¿Votó por Ollanta? A Ollanta en la segunda vuelta, sí. En la segunda vuelta, porque frente a Keiko Fujimori no había otra alternativa. Como ahora. Última... Claro, de la misma manera. O sea, frente a PPK con Keiko Fujimori, hemos visto lo que ha sucedido con el Congreso. Imagínate en la presidencia. ¿Le gusta Gregorio Santos? No, discrepo abiertamente con Gregorio Santos. Es Verónica Mendoza la alternativa de la izquierda para el 2021. No, que ponga las pilas, no aparece. No, está permanentemente participando. ¿En qué haciendo trabajo político, trabajo político. Nos prometió una entrevista y nos choteó. ¿Qué pasó? Está en las regiones. Coyuntura dijo, le invitamos a un programa y el mismo día nos canceló diciendo que por coyuntura, por el tema Kenji. ¿Qué tiene que ver con el tema Kenji? Qué raro, pero ella siempre está viajando por el país, estamos haciendo trabajo político, fortaleciendo las bases, escuela.
Pero solo quería cerrar este tema de Andahuaylas en Apurímac, que es muy importante, es que has tocado la llaga en la herida. En Andahuaylas hay una postergación permanente de parte de un Estado. Entonces fue por eso que se generó. Y esa vez la prensa distorsionaba la información porque decía... porque yo estuve en Andahuaylazo, y yo me tuve que... entendía que evidentemente lo que hizo Antauro Humala es capitalizar el descontento, las necesidades de una población que vive en condiciones infrahumanas, que no hay derecho de que tantos niños se mueran, que no tienen acceso a una verdadera educación, no tenían ni siquiera una posta donde atenderse. Totalmente de acuerdo, pero tampoco podía de ninguna manera justificar el hecho de que este tipo ha generado toda una rebelión, porque tiene y tenía en ese entonces ya también una postura política y donde murieron 4 policías. O sea, ahí murieron 4 policías, por eso el tipo está preso. No, y murieron también de las huestes de Antauro Humala. Pero también, a ver, pero aquí el tema es el asesinato, el homicidio. En democracia jamás vas a tomar las armas para poder conseguir un espacio de poder. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero era muy importante hacer esa aclaración porque es una herida pendiente en Apurímac. Los medios distorsionaron. Mira, y fíjate, no estamos defendiendo a los medios, estamos defendiendo el derecho a la información. Así es, que es lo que se requiere además y se necesita. Muchísimas gracias. Para una sociedad reflexiva y pensante. Ese día va a mejorar nuestro país. Ya le está saliendo su lado de cura otra vez. No, con todas las denuncias y todo eso. Gracias por haber venido, congresista Richard Arce de nuevo a Perú. Señores, está jugando Bélgica. Panamá, ¿cómo va? 0-0. 0-0. ¿Ya terminó el primer tiempo? Segundo tiempo. ¿Cuántos minutos? 47. Miren cómo sabe Luis Ángel. O sea, ahorita debería estar mandando correos electrónicos, por lo menos en la empresa Envasado, JIP Investment. ¿Fuiste a buscarlos? ¿Y qué pasó? Ah, no responde. Es un pampón. O sea, a ver, si alguien sabe quién fabrica esta mermelada, avísenos, porque no existe la fábrica. Está haciendo Pulicherry. No, pero es que yo quiero que me auspicie, claro. Yo solamente le hago Pulicherry a mi nieta, ahí está Romina, que es la muñeca favorita de mi hija, que me ha pedido que la traiga al programa. Así que con esto nos vamos, señores, ¿con qué cámara estoy? Con esta. Y regresamos el miércoles con Gerson Taipe a hablar de fútbol aquí en el programa. Señores, gracias por vernos, cuídense mucho. Hasta el miércoles. Gracias. El Perú gana Francia. ¿El Perú gana Francia? Tiene que ser. Tiene que ser, sí, está bien. A ver, en francés, despídase en francés. A la selección peruana en francés, ¿qué les diría? Tout le devoir pour la selección du Perú pour gagner le partido. ¿Eso es en francés o está hablando ganar el partido? Yo también puedo, No, pero el francés así es una... No, yo sé, pero lo he entendido mucho y yo no sé nada de francés. Es como que yo diga a la selección de Perú. O sea, on va gagner, me ferai peruvien. Vamos a ganar, hermanos peruanos. Sí, acaba de decir, odio este programa, no soporto Julián. Gracias, congresista. Te agarras el frío, Julián. Hace frío. Este video ya ahorita que termina de estar en vivo y en directo, se publica si Luis Ángel, por supuesto, se pone las pilas. Cuídense mucho, chao.